Te doy la bienvenida a la Lección Divina del martes de la semana tercera del tiempo del Adviento, memoria de San Juan de la Cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy trae una parábola. Como de costumbre, Jesús cuenta una historia sacada de la vida cotidiana de las familias. Una historia común que habla por sí sola y no necesita de mucha explicación. Por medio de una historia muy sencilla, Jesús trata enseguida de implicar a los oyentes y comunicar un mensaje. Se implican en la historia, sin de momento darse cuenta del objetivo que Jesús tenía en mente. Después que dieran una respuesta a la pregunta, Jesús aplica la historia y los oyentes se dan cuenta de que ellos se condenaron a sí mismos. Esta historia de los 2 hijos, Jesús hace una pregunta inicial. ¿Qué les parece? Es para llamar la atención de las personas para que presten mucha atención a la historia que sigue. Enseguida viene la historia. Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Le dijo: Voy, Señor, y no fue. Después fue al segundo y le dijo: Hijo, ve a trabajar en la viña. Él dijo: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. Se trata de una historia de la vida familiar de cada día. Las personas que escuchan a Jesús entienden del asunto, pues ya lo habían vivido, a lo mejor muchas veces en su propia casa. De momento no se percibe lo que Jesús tiene en mente. ¿Qué quiere alcanzar con esta historia? La implicación de las autoridades en la historia de los 2 hijos, Jesús la formula en esta forma de pregunta: ¿qué les parece? Y termina preguntando: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Los que escuchan son padres de familia y responden desde lo que debe haber acontecido varias veces con sus hijos. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo respondieron: el segundo. Esta es la respuesta que Jesús quería oír de ellos y por donde toma en flagrante para comunicar su mensaje. La conclusión de Jesús: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado a ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan anunciando un camino de justicia y no creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas sí creyeron en él, y ustedes ni viendo se arrepienten. Después, la conclusión de Jesús es evidente y muy dura. En la opinión de los sacerdotes y de los ancianos, los publicanos y las prostitutas eran personas pecadoras e impuras que no hacían la voluntad del Padre. En opinión de Jesús, publicanos y prostitutas de hecho decían: no quiero, pero acaban haciendo la voluntad del Padre, pues se arrepienten ante la predicación de Juan el Bautista.
En cuanto a ellos, los sacerdotes y los escribas que oficialmente siempre dicen sí, Señor, voy, pero acaban no observando la voluntad del Padre, pues no quisieron creer en Juan el Bautista. Ahora reflexionemos. ¿Con cuál de los dos hijos me identifico? ¿Quiénes son hoy las prostitutas y los publicanos que dicen no quiero, pero terminan haciendo la voluntad del Padre? Oremos. Bendeciré al Señor en todo tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día.